conversatorio con el ilustre Alonso Gurmendi, profesor de la Universidad del Pacífico del Perú y además un académico consagrado y de primera línea en materia de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Alonso en el Perú no necesita mucha introducción, pero para quienes en Panamá no tenemos el privilegio de conocerle, les cuento un poquito de él. Alonso es abogado por la Universidad de Lima, tiene una maestría en Derecho Internacional con un certificado en Derechos Humanos por la Universidad de Georgetown y además en este momento, y esto también es una explicación de la hora del conversatorio, está realizando su doctorado en University College London en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el doctorado precisamente en Derecho Internacional. Alonso, además de haber trabajado y actualmente está en licencia de la Universidad del Pacífico, también ha realizado visitas académicas a la Universidad Diego Portales y a la Academia de la Magistratura del Perú. También ha asesorado pro bono, por supuesto, al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso Peruano y es miembro de la Asociación Civil Transparencia, que busca la defensa de las instituciones democráticas en el Perú. Además de esto, Alonso trabajó en el estudio Echecopar, disculpa si no lo pronuncié bien, defendiendo los intereses del Estado peruano ante tribunales internacionales, incluyendo la Corte Internacional de Justicia. Una de las facetas que a mí más me fascina de Alonso es el trabajo que él hace con el Comité Internacional de Juristas y con un grupo de académicos de todos los rincones del orbe en el Foro de Derecho Internacional Opinio Juris. Alonso contribuye de forma recurrente al debate de derecho internacional y en este esfuerzo por lo que él me comentaba hace algunos minutos, por decolonizar el derecho internacional y también por integrar la perspectiva de lo que de forma peyorativa algunos denominan el sur global a este debate académico que es tan necesario. Alonso también es autor y autor de libros y de artículos académicos. Entre esos les menciono uno que es fascinante para aquellos que están interesados en el tema de derecho internacional humanitario, derechos humanos, y precisamente sobre la cuestión de Sendero Luminoso y Frente de Tupac Amaru en el Perú. Se llama Conflicto Armado en el Perú, la época del terrorismo bajo el derecho internacional. Y tiene otros dos que me voy a tomar la licencia de mencionarlos. Yo sé que a Alonso a lo mejor no le gusta eso a mi tocayo, pero lo voy a mencionar uno que recientemente compartimos dentro del comité de contenido del museo. Se llama The Way of Punishing, Corporal Punishment by Indigenous Peoples and the Prohibition of Torture, que trata sobre la tortura y los derechos de los pueblos originarios, concebidos a veces en derechos que pueden entrar en una especie de colisión. Alonso hace un análisis fascinante y llega a unas conclusiones bastante puntuales, que de veras vale la pena leer. Es un artículo que está al acceso libre en el Internet para los que estén interesados. Y por último les comparto otro que desde una perspectiva bastante de derechos humanos es la onda, pero también con un análisis de cuestiones que no se estudian mucho en el derecho internacional hoy en día o que se cuestionan muchísimo. Se llama Entre el escudo y la espada, el matrimonio igualitario visto desde el orden público internacional y los derechos humanos. Ahí Alonso nos habla de orden público internacional y ese tipo de discusiones que hasta en su momento la misma Corte Internacional de Justicia ha esquivado un poco. Alonso la trata de una forma bastante sesuda y bastante académica. Sin más, con ustedes, Alonso Gurmendi, el profesor Alonso Gurmendi y el futuro doctor Alonso Gurmendi. Alonso, en los últimos días hemos estado observando desde Panamá con mucha preocupación el deterioro de la situación política e institucional en el Perú. En un artículo de tu autoría en el America's Quarterly, nos hablas de los antecedentes a esta crisis constitucional y nos das algunas luces de lo que el futuro vislumbra para el Perú. Cuéntanos un poco sobre lo que está sucediendo en estos momentos en tu país. Bueno, Alonso, antes que nada, muchísimas gracias por esa introducción. Creo que ha sido demasiado generosa. Me has hecho sonrojar. Y sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí remotamente con el museo, en este mundo virtual que tenemos ahora. Y encantado de hablar y conversar sobre lo que está pasando en Perú. Creo que es un tema que necesita más difusión. Creo que es un tema importante no solamente para el Perú, sino para la región en general. No es la primera vez que un país
termina en una situación como esta a raíz de la manipulación de las normas del derecho y de las constituciones. Le ha pasado a Brasil, le ha pasado a Paraguay, le ha pasado a Honduras, y creo que tenemos que, como región, estar precavidos de estas nuevas prácticas, ¿no? Digamos, los golpes de Estado en la región solían ser bastante obvios, con un tanque en la calle y un general dando discursos en la televisión, lleno de medallas, ¿no? Ahora ya no es así. Y como alguien que sinceramente no se esperaba que esto suceda en su país, lo digo con todo el cariño del mundo a Panamá, creo que todos tenemos que estar atentos a que estas cosas no nos pasen, ¿no? Entonces, bueno, me preguntas qué cosa es lo que pasó en Perú. Lo que pasó es que el, el presidente del Perú, uy, se me cayó. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, fue depuesto por el Congreso del Perú bajo una figura eh, de la Constitución peruana que se llama la vacancia por incapacidad moral. La forma en la que se ha hecho esa deposición, esa vacancia, se ha hecho a través del abuso de los términos constitucionales para forzar una figura que no está diseñada para lograr remover presidentes. Como su nombre mismo lo dice, la vacancia no es un impeachment. La vacancia es la constatación de que la presidencia ha vacado. Es decir, el presidente no está por algún motivo sobreviniente, sea que renuncia, sea que huye, sea que muere, ¿no? O tiene una incapacidad físico-moral. Ese es un artículo diferente de la Constitución peruana, que es el 113, que no es el artículo relacionado a la figura del impeachment, ¿no? De la destitución presidencial, que es el 117. Dice que el presidente solamente puede ser destituido por motivo de impedir elecciones, traición a la patria o cerrar el Congreso inconstitucionalmente, ¿no? Entre las causales de vacancia está esta idea de la incapacidad física o moral permanente, que viene del término jurídico incapacidad moral del siglo XIX, en donde incapacidad moral era entendido como básicamente tener una discapacidad mental. Uno tiene insanía y por lo tanto no puede distinguir el bien del mal y es un incapaz moral. Esa figura ha sido manipulada poco a poco en el Perú, al punto en donde hoy básicamente este Congreso argumenta que si tiene 87 votos, 2/3 del Congreso, puede vacar al presidente, digamos, vacar, no que la presidencia vaca, sino que pueden vacar al presidente como si fuera una atribución propia, casi como un sistema parlamentario. Entonces lo que han hecho es que han determinado que Martín Vizcarra es demasiado inmoral para ser presidente porque estaba sujeto a una investigación penal de corrupción que no había terminado, no había acusación, eh, y simplemente este grupo de congresistas, amparados por algunos intereses, en mi opinión, bastante oscuros, digamos, destituyeron al presidente a través de este mecanismo, eh, en un contexto en donde la presidencia de Martín Vizcarra estaba en una lucha contra el Congreso para lograr reformas importantes en el país en materia de lucha anticorrupción, en materia de reforma universitaria, reforma magisterial, y digamos, todas esas reformas ya no van a perjudicar los intereses de estos congresistas porque ya no hay presidente que las promueva, sino que el presidente ahora es el ex presidente del Congreso, hoy presidente de facto del Perú, Manuel Merino. Cuéntame algo, ¿existe algún tipo de precedente en el Perú sobre la utilización de la vacancia y del artículo 113 de la Constitución que mencionas para, en la práctica, deponer a un presidente? Sí, a lo largo de los años, desde la primera vez que se incorpora la incapacidad moral en la Constitución peruana de 1839, el término incapacidad moral ha sido utilizado algunas veces ya eh, de forma, en mi opinión, abusiva para resolver crisis políticas, ¿no? Es un término que tenía un significado bastante claro en el siglo XIX y que ahora no lo tiene tan claro. Nadie habla de incapacidad moral cuando se refiere a una discapacidad psíquica o mental. Entonces hay experiencias previas, a inicios del siglo XX, por ejemplo, en donde se destituyó al presidente Billinghurst por incapacidad moral, por un tema relacionado con una crisis política con el Congreso. Pero el caso principal, creo, es el caso del año 2000,
cuando bajo esta misma constitución, que sería el dato relevante, es el mismo documento, el presidente de esa época, Alberto Fujimori, que es un presidente autoritario que en este momento está preso por violación de derechos humanos y corrupción, huye del país. Se revelan unos videos que demuestran que él estaba comprando congresistas y decide huir del país amparándose en su segunda nacionalidad japonesa, porque el gobierno de Japón nunca iba a extraditar a un ciudadano japonés. Entonces él se blinda en Japón y envía por fax, así de la forma más humillante posible, una renuncia a la presidencia del Perú. Es decir, lo que él estaba planteando era que la presidencia vaque por renuncia, ¿no? Y el Congreso, indignado, decide que no va a aceptar esta renuncia. La presidencia no vacaría por renuncia, sino que vacaría por otra causal. Ahora, en estricto, la causal que se debió utilizar fue salir del país sin permiso del Congreso. Pero como esa salida, digamos, no representaba la indignación del pueblo peruano en ese momento de sentir que estaba siendo casi traicionado de esta forma por un presidente, eh, el Congreso decidió no aplicar ese motivo de vacancia, sino una especie de símbolo, de apreciación simbólica de la rabia de la población, declarar a Fujimori incapaz moral de gobernar. Es decir, ya no en el sentido de discapacidad psíquica, sino en el sentido de eres un inmoral que no debe gobernar. Eres tan inmoral que ya no eres capaz de desempeñar tus funciones, ¿no? Y ese es el precedente que se ha continuado usando hasta, bueno, que se ha usado ahora, porque nunca antes ha sido usado igual, que se ha usado ahora en el 2020 para vacar al presidente Vizcarra. Y dime algo, yo estuve leyendo en tu artículo de American Quarterly que también haces una analogía con lo que sucedió con el famoso PPK, con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Nos puedes hablar un poco también sobre cómo Vizcarra llega al poder y si ese procedimiento es el mismo? Y sobre esa vía, para ya entrar en una elaboración un poco más elaborada, valga la redundancia, ¿cuál es la diferencia entre el procedimiento de vacancia de la presidencia de la República contenido en el 113 y las excepciones a la inmunidad contenidas en el artículo 117, que vendría siendo lo que en el lenguaje coloquial del derecho se conoce como impeachment? Claro, sí. Entonces, Vizcarra llega al poder siendo el vicepresidente de PPK. De hecho, el motivo por el que el presidente del Congreso es quien asume la presidencia ahora es porque el Perú se quedó sin vicepresidentes. El Perú tiene dos vicepresidentes. em, la primera vicepresidenta renunció por lo que voy a explicar en un segundo, y Vizcarra, siendo el siguiente vicepresidente, asumió la presidencia. Entonces, cuando Vizcarra es, entre comillas, vacado, quien asume es el siguiente en la línea de sucesión, que es el presidente del Congreso. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurrió con PPK? PPK gana la elección de 2016, un poco en apuro para impedir que haya una segunda vuelta entre, digamos, candidatos eh, más complicados para el votante. Por un lado, Keiko Fujimori, que era la hija y heredera de Alberto Fujimori, y por otro lado, Verónica Mendoza, que tiene una tradición de izquierda que suele asustar a la derecha y centro derecha peruana. Entonces, para evitar esa, digamos, elección que podría llevar a la elección de Keiko Fujimori, se hizo un voto estratégico para permitir que PPK llegue a la segunda vuelta, como una especie bueno, al menos es comodín, ¿no? Entonces él llega a la segunda vuelta y gana la elección frente a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, como heredera de Alberto, tiene un único proyecto político, que es llegar a la presidencia para indultar a su padre. Em, y todo lo demás en su partido está organizado alrededor de esa figura. Entonces, cuando pierde la presidencia por segunda vez consecutiva y se da cuenta que 5 años más su papá va a estar en la cárcel, y esto digamos, hay chats que se han filtrado que demuestran esto. Las discusiones internas del partido fueron: vamos a boicotear el gobierno de PPK. eh, una especie en lugar de madurez política, terminaron representando abuso de poder para boicotear a alguien que les había ganado con justicia. De hecho, ahora estamos hablando de que Donald Trump no reconoce la derrota en la elección de Estados Unidos. Bueno, yo hasta ahora estoy esperando que Keiko conceda la elección de 2016. Así que en esos niveles estábamos. Entonces, esta nueva elección genera un Congreso, eso sí, un Congreso de mayoría absoluta fujimorista. Tenían mayoría para pasar todas las leyes que quieran.
Y por eso es que en lugar de boicotear el gobierno, debieron pasar sus propias propuestas. Y, bueno. Pero, en fin, el nuevo Congreso, que era de mayoría fujimorista, empieza a interpelar a todos los ministros de PPK, y la Constitución peruana tiene una especie de bala de plata en donde el presidente puede solicitar un voto de confianza al Congreso para determinadas políticas. Si el presidente no recibe la confianza, su gabinete colapsa y puede presentar otro gabinete. Pero si es que luego vuelve a presentar una segunda medida de confianza frente a alguna otra política del Estado y el Congreso nuevamente le niega la confianza, el presidente puede disolver constitucionalmente el Congreso, deja a la Comisión Permanente del Congreso gobernando y convoca nuevas elecciones congresales. Eso fue lo que ocurrió con la primera cuestión de confianza que PPK establece, y la gana. El gobierno, el Congreso le da la confianza, y habiendo ya gastado la bala de plata, el Congreso un poco que se envalentona y decide acusar a PPK de incapacidad moral, igual que a Vizcarra, por un tema de haber mentido al Congreso. Había dicho que no había tenido relaciones con Odebrecht, esta empresa brasilera, y se había tenido. Entonces, había mentido, eso es inmoral, hay que vacar, sin ningún grado de proporcionalidad ni nada. No alcanzaron los votos, así que no se le vacó, pero luego aparecieron otras acusaciones en donde PPK había mantenido sus acciones, la propiedad de sus acciones, sin establecer una muralla china, digamos, mientras había sido ministro de Estado. Y para evitar una vacancia que probablemente ya sí habría ganado los votos, PPK renuncia. Y ahí es que llega Vizcarra al gobierno. Y Vizcarra enfrenta a este Congreso fujimorista, digamos, con mucha más agresividad, y plantea una cuestión de confianza sobre el sistema de elección de nuevos vocales del Tribunal Constitucional, bajo el argumento de que el Congreso no iba a elegir, digamos, a los jueces más probos. Entonces, plantea esta segunda cuestión de confianza y el Congreso básicamente ignora a Vizcarra. En respuesta, Vizcarra dice que en la práctica ignorar el pedido de cuestión de confianza significa que han denegado la cuestión de confianza. Y hay videos del primer ministro empujando puertas en el Congreso para intentar presentar la moción de confianza. Entonces, PPK decide cerrar, perdón, Vizcarra decide cerrar el Congreso, disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. En estas nuevas elecciones, todos los partidos tradicionales que habían estado los últimos años peleándose con PPK y con Vizcarra son castigados. Ninguno de ellos gana una representación grande en el Congreso, y más bien un montón de pequeños partidos nuevos que nadie conocía ganan la elección, con propuestas populistas para intentar atender demandas de la población. La población peruana, como la mayoría de latinoamericanos, quiere mayor seguridad, quiere lucha contra la corrupción, menos desigualdad y mejores servicios públicos, como todos en la región. Y como los partidos tradicionales no ofrecieron eso, la población votó por otros desconocidos, al punto que en el Congreso peruano ahorita hay un partido teocrático que quiere establecer una teocracia basada en el Antiguo Testamento. No porque los peruanos quieran una teocracia, sino porque ofrecieron menos desigualdad y ofrecieron servicios públicos de calidad. Eh, pero obviamente los candidatos, digamos, no fueron las personas más probadas también, y hubo mucha gente que entró al Congreso con conexiones con, digamos, intereses ocultos dentro del Perú, ¿no? Digamos, no quiero decir mafias, pero por ahí. Entonces, así es como Vizcarra llega a la presidencia, y es este Congreso el que, para evitar las reformas de Vizcarra en materia educativa, en materia anticorrupción, eh, lo acusa de incapacidad moral. Y me hiciste otra pregunta. Es decir, que no le hicieron un impeachment. Lo que Ah, hicieron en perfecto. el fondo fue abusar de una cláusula constitucional. Claro, sí, en el Perú, si lo que buscas es hacerle un impeachment al presidente, puedes hacerlo a través del artículo 117, que dice que el presidente solamente puede ser acusado durante su gestión de traición a la patria, de cerrar el Congreso o de impedir elecciones. Cerrar el Congreso sin permiso, ¿no? Sin esta bala de plata que menciono. Em, no hay una disposición exacta para decir que el presidente ha cometido alguna otra infracción y removerlo que no esté en el artículo 117. ¿Cuál es el debate? El debate es que los congresistas plantean que argumentar que incapacidad moral es solamente incapacidad mental
haría que si el presidente del Perú mañana se para en la Plaza de Armas de Lima y mata a una persona, no hay cómo sacarlo del poder, porque eso no es traición a la patria, porque eso no es cerrar el Congreso ni impedir elecciones. Y es un argumento que, digamos, se puede atender, debería haber un mecanismo, y podría ser la incapacidad moral, siempre y cuando sea una incapacidad, digamos, tan grave como el hecho de tener un asesino en la presidencia, que como en todas las demás causales de vacancia, impida al presidente ejercer sus funciones. ¿No? Esa es la presidencia vaca porque no hay presidente, porque renunció o porque se murió, ¿no? O porque ha cometido un acto tan grave que ya no puede en buena fe seguir con sus funciones. Eso no es lo que ocurrió en este caso. En este caso lo que hubo fue 87 votos, sin que haya ningún tipo de tipicidad en la conducta. El presidente Vizcarra no tenía cómo saber qué cosa es ser moral y qué cosa no es ser moral, ¿no? Y no había ninguna proporcionalidad. Basta con que PPK mienta al Congreso para que se le vaque, ¿no? Entonces el argumento es que si a mí me van a establecer una sanción y yo estoy parado frente a un semáforo, yo sé que rojo es alto. Si yo me paso la luz roja, me sancionan. Pero si la sanción es no seas inmoral mientras manejes, yo no sé qué tengo que hacer para no ser inmoral. Y en este caso me imagino que por lo menos si te están investigando por un delito, por lo menos la investigación tiene que terminar antes de que te digan has actuado inmoralmente. En este caso lo que hubo fue un aprovechamiento de este término complejo, este término que no está claramente definido ni por el Congreso ni por el Tribunal Constitucional peruano, para sacarse de encima un presidente que estaba haciendo reformas, digamos, que no convenían a los intereses de estos partidos. Y en esa línea, Alonso, estamos entonces ante un golpe de Estado en el Perú, un golpe parlamentario, o frente a una sucesión atípica, pero dentro del marco constitucional. Yo creo que es obvio, yo sé cuál es tu respuesta, pero quiero que elabores un poquito más al respecto. Sí, yo creo que es un golpe de Estado. Yo creo que es un golpe de Estado en la misma tradición que mencionaba de Brasil, de Paraguay y de Honduras. Hasta podríamos decir de Bolivia, porque cuando el ejército le pide a Evo Morales renunciar, lo hace sustentándose en la ley orgánica del ejército, que dice que el Comando Conjunto del Ejército puede ofrecer sugerencias a las entidades públicas, obviamente refiriéndose a una reunión privada, no a través de una conferencia de prensa, es para que renuncie. Entonces hay una tradición que se está formando de cómo son los golpes en América Latina ahora, y justamente se sustentan en la idea de que hay una disposición que da cierto camuflaje de legalidad a una remoción que en realidad es inconstitucional por abuso de derecho. A Dilma Rousseff en Brasil la sacaron por mover cuentas financieras de una entidad pública a otra. Y yo digo, sí, puede ser que hayan presidentes que hacen cosas que están moralmente mal, pero no podemos pretender que no haya un nivel de proporcionalidad para sacar a una autoridad elegida por el pueblo sin que concluyan investigaciones. Entonces, sí tiene que haber una mayor regulación de los términos que se usan para sacar presidentes del poder. Y eso es algo que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado preocupación. De hecho, presentaron esta solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana lamentablemente dijo que no iba a sacar una opinión consultiva porque tenía demasiados casos individuales de Dilma, de Zelaya y de Lugo, como para hacer una apreciación general. Y yo creo que ese fue un error de la Corte, porque si tuviéramos hoy esa mayor claridad general, quizás en el Perú tendríamos mayores armas para resistir el golpe parlamentario, ¿no? No, y mira que escuchándote me trajo a la memoria un hecho bastante reciente, por ejemplo, aquí en Panamá. Aquí en Panamá recientemente, y me refiero a hace menos de un año, se destituyó al defensor del pueblo por negligencia en el ejercicio del cargo, en un proceso que estuvo totalmente viciado de cualquier norma de debido proceso. Y también, escuchándote, me hiciste acordarme al profesor Luis Solari Tudela. Solari Tudela era el embajador del Perú en Panamá. Y el Ujú. profesor Tudela, aparte de ser embajador, tenía un llamado bien grande hacia la academia. Es más, él nos escribió uno de los pocos libros de derecho internacional bien desarrollados de texto, es de un embajador peruano en Panamá. Y decía en su parte de reconocimiento de gobiernos que había una vocación democrática en América Latina, pero éramos muy autocráticos en la práctica. Entonces, quería, porque de esos tres casos que tú me mencionas, Rousseff, Lugo y Zelaya,
a mí me parece que el que más se asemeja por la forma podría ser el de Zelaya, con un parlamento, con el presidente del parlamento, en ese caso Micheletti, con el apoyo del parlamento, deponiendo al presidente Zelaya, montándolo en un avión, termina en Costa Rica, después viene a Panamá, y la región invocando la Carta Democrática Interamericana. En ese sentido, ¿tú crees que la región debe invocar la Carta Democrática Interamericana y proceder a una respuesta colectiva? Sí, yo creo que ese fue uno de los errores de Vizcarra, ¿no? Que Vizcarra un poco ya estando cansado de tener que luchar constantemente contra el Congreso, decide aceptar su vacancia y dice, me parece una decisión ilegal, ilegítima, pero ok, la respeto y me voy a mi casa. Entonces, en lugar de ser él el que está en la Plaza de Armas, de la Plaza San Martín de Lima ahorita protestando con la gente, él está en su casa. Entonces, no hay quien haga ese pedido. Entonces, ese fue quizás el principal error de Martín Vizcarra, pero en todo caso yo sí creo que estando ante una ruptura del orden democrático en el Perú, eh, se debería convocar a una reunión del Consejo Permanente. De hecho, esa es la propuesta de Human Rights Watch. Han sacado un comunicado recientemente diciendo que se convoque al Consejo Permanente de la OEA. Em, Cosa que el secretario general de la OEA aún no hace. El secretario general ha dicho que el Tribunal Constitucional peruano tiene que pronunciarse sobre este asunto, pero eso va a tomar bastante tiempo, así que no creo que sea una buena salida. Y además, justamente lo que está en pugna ahorita es la elección de nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Entonces, para cuando responda el Tribunal Constitucional, quizás hasta tenga jueces que han sido puestos por el gobierno de facto. Incluso el escándalo de ayer es que la nueva ministra de Justicia ha solicitado al procurador de, de la República que renuncie para ser reemplazado por otro procurador que pueda desistirse del caso por digamos, lo que está en juego ahorita en el Tribunal Constitucional es un caso en donde el Ejecutivo le pregunta al Tribunal Constitucional si el Legislativo realmente tiene facultades para vacar al presidente por incapacidad moral de la forma en que lo ha hecho. Yo creo que la respuesta sería no. Pero este nuevo gobierno está pidiendo que esa demanda sea desistida, se abandone. Entonces yo no creo que el Tribunal Constitucional sea la salida. Yo creo que la salida correcta es activar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana, como dice Human Rights Watch. Eh, pero eso depende de que los peruanos, el pueblo, pueda demostrarle al resto de la región que lo que hay en Perú es un golpe de Estado. Han salido ya algunas declaraciones de algunos países. La principal de Colombia, que ni siquiera menciona el nombre de Merino, diciendo que esperan que el proceso político por el cual Merino ha llegado al poder se resuelva de acuerdo a principios democráticos. Que es una forma, digamos, diplomática de decir, Perú, tienes un problema, no me meto y arréglalo, ¿no? El único país que ha sido medianamente caluroso con Merino ha sido Paraguay, que específicamente dice que Merino es el presidente del Perú y que trabajarán juntos, ¿no? De ahí Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, han dicho que, y Ecuador, han dicho que los procesos en el Perú deben seguir su curso de acuerdo a la democracia, ¿no? Em, yo creo que con un mayor llamado de atención de la comunidad internacional podríamos llegar a una situación en donde se diga claramente en el Perú hay miles de personas protestando en las calles por lo que bajo derecho constitucional peruano es un golpe de Estado parlamentario. Y hay que llamar a la OEA para forzar ciertos cambios, ¿no? Para mí, el principal sería que Merino renuncie, ¿no? Yo he seguido con mucha atención tus posts, tus artículos que has publicado en Opinión Juris precisamente sobre el tema de reconocimiento de gobiernos. Y teniendo en consideración que nuestra región, nuestra América Latina, es una de las regiones más activas en materia de reconocimiento de gobiernos por la proliferación de doctrinas de Larreta, Betancourt, Tobar, la misma doctrina Estrada de México, eh, nos dan a entender que este es el área, yo le digo siempre a mis estudiantes, menos jurídica del derecho internacional y es una de las áreas más políticas del derecho internacional. Quería saber, Alonso, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es tu visión
sobre lo que deberían hacer ciertos países en particular, y yo me preguntaba muchísimo, yo en mi país he sido muy crítico de la postura ambivalente que ha tomado Panamá con el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto en relación con Venezuela. ¿Qué deben hacer, por ejemplo, los países miembros del Grupo de Lima, que precisamente fueron conformados a través de la Declaración de Lima en Perú en busca de la democracia en Venezuela, y tienen ahora, por no decir el líder, no quiero decir el líder porque no se trata de un tema de liderazgo, pero creo que vamos a denominar la meca del Grupo de Lima es Lima, lleva su nombre. ¿Qué deben hacer los Estados miembros del Grupo de Lima? ¿Cómo deben reaccionar? ¿Qué doctrina deben aplicar? Sí, bueno, yo creo que el caso de Venezuela ha sido bastante sui generis y más bien ha removido los cimientos un poquito de este consenso que se había generado ya de que los países casi ya no reconocen gobiernos, salvo que haya una crisis, digamos, particular, y suelen hacerlo a través de estas manifestaciones generales, tipo lo que ocurrió en Libia, sobre el representante legítimo del pueblo libio es tal grupo, sin llegar a decir que son gobierno. ¿No? La práctica de reconocimiento de gobiernos es bastante excepcional ahora. La mayoría de países lo que dice es, yo reconozco al Estado y trabajo con quien sea que controle el territorio de ese Estado. Lo que sucede es que con el paso de los años ha habido una especie de cambio, no sé si lata o ferenda, pero un incremento en la importancia, en la legitimidad democrática como sustento para ser reconocido como gobierno. Em, y hay casos en Gambia y en otros países en donde un presidente autoritario no ha recibido el reconocimiento de la comunidad internacional, sino que, por ejemplo, el presidente electo eh, ha recibido el reconocimiento del Consejo de Seguridad cuando el presidente saliente se rehúsa a salir del gobierno, ¿no? Em, Bajo el argumento de que si bien el presidente electo no controla territorio, tiene mayor legitimidad. Entonces, el caso de Guaidó fue un caso en donde se puso a prueba esta teoría del reconocimiento por legitimidad democrática, llevándolo al límite, ¿no? El, el, el caso de Guaidó fue no controla territorio, pero tiene legitimidad y solo se sustenta en la legitimidad. No ha ganado una elección, digamos, él era senador, congresista, pero no ganó una elección presidencial. Pero por lo menos tiene esa legitimidad. Y yo creo que la lección que sale del caso Guaidó es que la mayoría de países un poco que retrocedieron, reconocieron a Guaidó como el representante legítimo del gobierno venezolano, y luego como gobierno, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que la mayoría de embajadas en Venezuela siguen lidiando con Maduro y la mayoría de embajadas venezolanas tienen personal madurista, con excepción de algunas pocas como la de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Eh, y entonces llegamos a la situación a la que hemos llegado en este país, en el Reino Unido, en donde el Reino Unido ha dicho que si bien reconoce que Guaidó es el presidente reconocido legalmente por el Reino Unido, de facto, quien gobierna en Venezuela es Maduro. Entonces, un poco que Guaidó se desinfló, ¿no? Y los estados han ido retrocediendo a esta visión en donde quien controla el territorio lo vamos a reconocer. No vamos a entrar en esta discusión de cuántos gobiernos tiene Venezuela, ¿no? Por supuesto, hay diferentes experiencias en diferentes países, pero creo que esa es la lección del caso Guaidó. Entonces, si eso puede aplicarse al Perú, yo no creo que los países que han hablado del gobierno Merino estén intentando reconocer al gobierno de Merino como gobierno y no en paralelo al de Vizcarra. Yo creo que lo que están diciendo es el Perú sigue siendo el Perú. eh, no es que haya una pugna entre Vizcarra y Merino, de hecho Vizcarra no quiere ser ya presidente, y lo que estamos haciendo es simplemente constatar que hay una nueva persona bajo el control de facto, digamos, del Perú. En la práctica es Merino, ok, pero no lo han felicitado, no le han dicho que quieren trabajar en la agenda común. La única cosa que todos dicen es que los procesos democráticos deben respetarse en el Perú. Entonces, no sé, no creo que estemos ante un escenario de reconocimiento de gobierno, sino más bien ante una comunidad internacional que no sabe cómo reaccionar porque no se le ha puesto sobre la mesa la idea de que lo que hay aquí es un golpe.
en donde hay mecanismos internacionales que deben activarse, como la Carta Democrática Interamericana. Y sobre esa línea, Alonso, la Carta Democrática Interamericana es bien específica del vínculo que existe entre la democracia y los derechos humanos. Y cualquier persona que tiene acceso a un televisor en estos momentos o a las redes sociales está viendo lo que está sucediendo en el Perú, está viendo, por ejemplo, la brutal represión de anoche. Yo precisamente ayer revisaba en tu Twitter y vi una foto que me impresionó muchísimo, que eran unos policías montados a caballo listos para reprimir al pueblo que estaba en las calles. ¿Cómo afecta este escenario, un escenario en donde hay una ruptura del orden democrático, el ejercicio de los derechos humanos? Y en particular el ejercicio de los derechos humanos de los peruanos. Sí, eso es una de las cosas preocupantes en la región, de la sobre, digamos, del uso de la fuerza en la protesta política. Lo vimos en lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurrió en Chile. Nuestras fuerzas policiales claramente, y cuando digo nuestras me refiero a la región, claramente no están enteradas, de cuál es su rol, muchas veces conscientemente ignorando cuál es su rol, ¿no? Y más que proteger a la población, se encargan de reprimir. La policía peruana ha tenido ya varios problemas, por lo que podría catalogarse de negligencia, durante la pandemia. El Perú ha tenido una cuarentena bien dura, donde todo el mundo tenía que estar en sus casas, nadie podía estar en la calle. Entonces han habido escenarios en donde han habido, por ejemplo, fiestas, clandestinas, donde la policía llega a la discoteca y trata de sacar a todas las personas de la discoteca, pero, en un error bien amateur, para evitar que la gente huya y poder arrestarlas, es decir, para asegurar la criminalización, cierran la puerta de escape. Entonces, cuando en el pasadizo de salida aparecen decenas de personas contra una puerta cerrada que se abría hacia adentro, varias personas, no recuerdo el número exactamente, pero varias personas murieron asfixiadas, porque se hizo una estampida contra una puerta cerrada y murió un montón de gente por negligencia de la policía. Luego, hace poco, antes del golpe, hubo un partido de fútbol en un parque, donde llegó un policía y, en lugar de realizar una intervención, digamos, de desescalamiento, el, uno de los futbolistas, uno de los que jugaban fútbol, lo empujó. Y él, en lugar de ser un policía y de, digamos, desescalar, lo persiguió, fue a corretearlo detrás. Y obviamente se armó una trifulca, y un transeúnte, pasando por ahí, intentó ayudar al policía a levantarse. El policía, que había estado en el piso y lo habían golpeado, no piensa que esta persona lo está ayudando, piensa que es uno de los que lo agredían, y le dispara en el abdomen y esta persona muere. También, digamos, por falta de entrenamiento, falta de conciencia de cuál es el rol de la policía. Ahora, pongamos a esta policía, que ya cuando había una situación democrática y cuando había un gobierno que no tenía por qué tenerle miedo a su gente, ya estaba haciendo estas cosas, y ahora pongamos enfrente a un, gobierno que no tiene, que recién tiene ministro del Interior que maneja la policía desde ayer en la noche, o sea que no había ministro, y que ahora que tiene ministro está preocupado por, quedarse en el poder, ¿no? El resultado ha sido lo que tú mencionas, es una violación de los derechos humanos, con policías encubiertos de civiles sin identificación, disparando al aire en la calle, eh, policías que cierran el acceso a una plaza donde hay un montón de manifestantes, y tiran gases lacrimógenos al medio a propósito para generar, digamos, para dispersar a una marcha que está atrapada en una plaza de armas. Em, Son, pues, evidencia de que hay un problema de violación de derechos humanos en el Perú bastante grave. Y tenemos que ser conscientes de que en el derecho internacional de derechos humanos, las fuerzas policiales no pueden hacer uso de la fuerza, salvo cuando sea absolutamente necesario, como última ratio, y en una situación de legítima defensa y necesidad, ¿no? Un policía no puede empezar a disparar porque sí, tiene que haber un proceso, hay un procedimiento para que el policía pueda hacer uso de la fuerza, peor aún, uso de la fuerza letal, que, de acuerdo con la Corte Interamericana, tiene que estar prohibida, por principio, ¿no? Y en el Perú la regulación del uso de la fuerza está con muchos problemas, porque el Congreso anterior, este Congreso, aprobó una ley que se llama la Ley de Protección Policial,
que significa que el requisito de proporcionalidad en el uso de la fuerza ha sido eliminado del ordenamiento peruano. Los policías peruanos no están obligados por su ley de uso de la fuerza a usar fuerza proporcional. Obviamente yo puedo llegar a la misma conclusión a través de principios constitucionales y a través de tratados de derechos humanos, pero así como nuestros países son un poco papelito manda, decimos en Perú, el policía que estudia su ley de uso de la fuerza no tiene en esa ley una disposición de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y eso creo que tiene mucho que ver también con el tema del conflicto armado y cómo la misma fuerza pública se ha militarizado. Te lo digo también desde la perspectiva panameña, si bien Panamá no tiene ejército, hay una prohibición constitucional, a rango constitucional, de que Panamá no posea ejército. Tenemos fuerzas especiales que se denominan el Servicio Nacional de Fronteras, y estas fuerzas son utilizadas en ciertos momentos para realizar operaciones de seguridad en la capital y en la ciudad de Panamá. Y una de las cosas que me llama la atención de lo que tú nos compartes, y hago el paralelismo con Panamá y te pido que explayes un poco al respecto, es que el entrenamiento que se le da a los policías no es un entrenamiento que se le debe dar a un policía. Básicamente tratan a una persona como una amenaza de orden militar o una amenaza casi de orden existencial, cuando en realidad deberíamos tener a los policías capacitados para lidiar y debería lidiar con este tipo de situaciones y un entrenamiento específico en materia de derechos humanos. Sí, lo que pasa es que es interesante que mencionas la conexión con el conflicto armado en el Perú, porque es cierto, el conflicto armado en el Perú lo que ocasionó es una mentalidad, yo no quiero decir generalizada, pero bastante extendida en la población, de que hay ciertas personas que no, digamos que en el Perú hay un dicho que detesto, ya que dice, los derechos humanos son para los humanos derechos, ¿no? Entonces, que si una persona delinque o es terrorista o comete un delito, pierde sus derechos fundamentales. Y esa es una visión sustentada en la frustración de ver un país que es incapaz de frenar la delincuencia o el terrorismo o la violencia, ¿no? En el Perú hay bastante delincuencia y la gente ve que la policía es incapaz de detenerla. Entonces, en la frustración de esa demanda social no satisfecha, que es deber del Estado satisfacer y el Estado no satisface, la población clama por una reacción de inclemencia. El Estado debe ser inclemente con el que delinque, ¿no? Mano dura. Cuando el problema es justamente que cuando uno crea fuerzas inclementes que van a tratar de arrasar con todo aquel que sea considerado delincuente, el derecho no es un sistema que tenga la verdad absoluta, ¿no? Uno es presunto delincuente. Y muchas personas que no han hecho nada, son tratadas como si fueran pues los líderes de Sendero Luminoso, ¿no? De hecho, es muy común en Perú eh, convertir la protesta social en terrorismo. Hay un actual ministro del gobierno de facto diciendo que estas protestas eran organizadas por Sendero Luminoso, lo que obviamente es totalmente falso. Y aún así, cuando uno tiene este sistema de normas inclemente, se pone, digamos, no está a la altura del legado democrático que nuestros países tienen. No porque una persona delinque, no porque una persona sea terrorista, significa que pierde sus derechos, porque es el Estado el que tiene que actuar conforme a derecho. Entonces, pretender que una persona sea sancionada con la remoción de sus derechos es terrible, es una mentalidad terrible. Justamente es el Estado el que siempre tiene que actuar de forma correcta. Eh, pero debido al estado, por lo menos en el Perú, el estado de la policía es bien pobre en el sentido de calidad, digamos. Em, las personas están dispuestas a aceptar esta reacción de mano dura siempre y cuando sea ejercida en contra de esas personas, entre comillas, los delincuentes. Y cuando aparece el momento en el que yo tengo que ir a la calle a marchar y me caen encima los policías aplicando este derecho inclemente, ahí nos damos cuenta de por qué es importante que estas reglas, como la de la protección policial, no sean nunca aprobadas y que esta mentalidad de que los derechos humanos son por humanos derechos debe ser desterrada del derecho. Y ese momento ya es muy tarde. Tenemos que hacerlo desde antes, desde el momento cuando el Estado está siendo inclemente con alguien que ha hecho mal, que ha delinquido, ahí es cuando debemos hablar. Cuando ya te lo están haciendo a ti, que no has hecho nada, ya fracasaste.
Totalmente, Alonso. Y ya para ir cerrando, porque sé que tienes múltiples compromisos, eres una persona muy ocupada y me gustaría que reflexionáramos porque se trata de una situación de un nivel de complejidad bastante grande. Pero te quería pedir que te aventuraras a compartirnos lo que tú consideras que sea la fórmula más constitucional o la fórmula más democrática para una salida temporal a la crisis y que permita la realización, la celebración de las elecciones generales del 11 de abril de 2021. Y si no, si piensas que no se pueden realizar, también compártenos cuál sería la otra opción. No, yo creo que es muy importante que se realicen. Lo que sucede aquí es que esta no es una protesta que sea en defensa de Martín Vizcarra, la persona. Es una protesta en defensa de la institucionalidad democrática del Perú. Entonces, para mí la solución más lógica es la misma que se utilizó cuando Alberto Fujimori renunció, que es que cuando tienes a una persona que va a asumir la presidencia que es ilegítima, y en este caso Merino es ilegítimo, lo correcto sería que Merino renuncie y asuma, a través de las reglas de asociación constitucional comunes de la Constitución peruana, una persona que no sea ilegítima. Hay 19 congresistas en este Congreso que votaron en contra del golpe de Estado, que votaron en contra de la vacancia. Alguno de esos 19 congresistas debe ser elegido presidente del Congreso para que sea el siguiente en la línea de sucesión. Cuando Merino renuncia, el siguiente en la línea de sucesión sería este congresista que no votó a favor del golpe. Esa me parece la principal solución posible. Hay otras soluciones que se han planteado, sobre todo la de la OEA. La OEA ha sacado un comunicado diciendo que es el Tribunal Constitucional el que debe decidir esta cuestión. Y aquí quizás podemos hacer un segue para responder la pregunta de la doctora Helen Tribulla, que nos ha hecho una pregunta aquí en el chat. Y me parece importante responder su pregunta como miembro del Comité de Derechos Humanos, que dice cuál es el papel que el TC podría jugar, que es justamente la propuesta de la OEA, ¿no? La OEA dice es el TC el que debe decidir qué cosa es incapacidad moral. Yo creo, primero que nada, que eso, incluso si el TC emite una sentencia, y yo no creo que le emita a la brevedad, no creo que le emita lo suficientemente rápido, no va a frenar las protestas si es que Merino se queda en el poder, porque la protesta es sobre Merino, sobre el hecho de que, digamos, el hashtag es hashtag fuera Merino, ¿no? La gente va a seguir descontenta mientras él no se vaya. Ahora, ¿qué cosa es lo que puede hacer el Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional está viendo ahorita una demanda interpuesta por el presidente Vizcarra en su primer pedido de vacancia, para decir que no es atribución del Congreso vacar presidentes de esta forma. Que estoy de acuerdo. La presidencia vaca. La presidencia vaca y el Congreso decide qué hacer. No es que el Congreso decide reunir 87 votos y vaca al presidente, sino que tiene que suceder algo antes, ¿no? Pero el problema es que el Tribunal Constitucional peruano en este momento tiene una mayoría potencialmente favorable a la visión legal de quienes han instigado el golpe. Hace poco el Tribunal Constitucional tuvo una oportunidad única, mencionabas el artículo de Entre el Escudo y la Espada. Ese artículo trata sobre el reconocimiento de matrimonios igualitarios celebrados por ciudadanos peruanos en el extranjero. Uno de esos casos, un peruano que se casó con un mexicano en México, pidió que se reconozca su matrimonio igualitario en el Perú. Y bajo derecho peruano, un derecho adquirido en el extranjero debe ser reconocido, ¿no? Siempre y cuando no viole el orden público, y la verdad que dos adultos se casen bajo la ley de México no tiene nada que ver con el orden público peruano, al revés, ¿no? Derecho a igualdad. El Tribunal Constitucional acaba de emitir hace un par de días una sentencia en donde señalan que esa demanda es improcedente. ¿Y por qué improcedente? Porque había un empate entre los votos fundados e infundados, y si había un empate entre los votos fundados e infundados, entonces la presidenta del Congreso, del tribunal, que era favorable a una de las juezas más liberales, hubiera decidido y resuelto el desempate. Entonces, el matrimonio igualitario habría sido aceptado en el Perú. Hubiera sido una sentencia histórica. ¿Qué fue lo que ocurrió? 3 votos infundado, 3 votos fundado, un voto improcedente.
¿no? Improcedente bajo argumentos formales, obviamente, ¿no? Entonces, los jueces que habían votado infundado, según reportes de la prensa, cambiaron su voto de infundado a improcedente a último minuto para que no haya empate entre infundado y fundado y se resuelva todo por improcedente. Ya 4 votos improcedente y 3 votos fundado. Entonces ya no habría empate que la presidenta resuelva y por lo tanto el matrimonio igualitario no se resuelve en el Perú. Pero es una sentencia que tiene resultado de improcedente, pero argumentos de infundado. Un tribunal constitucional que hace eso no es confiable. No es confiable. Entonces, a mí me preocupa mucho que se pretenda que sea el Tribunal Constitucional el que resuelva la disputa. Porque si el Tribunal Constitucional dice, bueno, la vacancia por incapacidad moral es legal y solamente se necesitan 87 votos para vacar un presidente, y listo, por lo tanto, oleado y sacramentado, Merino es presidente del Perú, la gente va a seguir en la calle, porque esa salida no va a ser vista como legítima. La única salida legítima que vamos a tener es si es que Merino renuncia y una persona que no haya estado afín al golpe asuma la presidencia del Perú hasta abril, cuando se convoquen nuevas elecciones. Y no hay forma de que regrese Vizcarra. O sea, Vizcarra acaba de desaparecer de la foto, de la foto política peruana. Bueno, el mismo Vizcarra no quiere ser presidente ya, ¿no? Él un poco que ha aceptado su vacancia. Y, digamos, sería interesante ver qué sucede si es que el Tribunal Constitucional sentencia con una interpretación que diga esta vacancia ha sido nula y retrotráiganse los efectos de la sentencia al momento anterior a la violación, ¿no? En cuyo caso sería Vizcarra regresa a la presidencia y estaríamos en la curiosa situación de un tribunal constitucional que le ordena a un presidente reasumir la presidencia cuando el presidente ya no quiere, ¿no? Entonces, no sé si esa sea una salida tan práctica también. De hecho, uno de los vocales del Tribunal Constitucional ha dicho que esa salida no la tomarían porque no quisieran darle a su sentencia efectos retroactivos. La verdad, no estoy realmente seguro de que se pueda porque esta vacancia, perdón, este caso es sobre otra vacancia, no es sobre esta. Lo que podría decir el tribunal es que la vacancia tal cual fue hecha, o sea, estos son los estándares para la vacancia, y eso no se ha hecho en este caso, y por lo tanto es una vacancia inconstitucional. Con lo cual, o el Tribunal Constitucional dice nulo y que regrese Vizcarra, o Vizcarra mete su amparo, o lo que sea. Pero de nuevo, no tengo mucha confianza de que este tribunal pueda hacer eso. En este momento hay 4 conservadores y 3 liberales. Entonces, tendríamos que convencer a uno de los vocales. Y no te olvides también de que el gobierno golpista ha dicho que el Procurador General de la Nación tiene que desistirse de la acción porque ellos consideran que la vacancia fue legal. Entonces, el caso se caería por sustracción de la materia. Claro. Y para no cerrar con un panorama así un poquito desalentador y para llenarnos de esperanza, yo creo que quiero que nos compartas tu reflexión, tú siendo académico, siendo políticamente activo y siendo creo que un activista, porque yo siempre he dicho que el activismo se hace desde donde cada uno en la medida de sus capacidades pueda contribuir. Yo creo que tú lo haces de forma magnífica a través de la academia y también eres una figura pública de mucho renombre y de mucho respeto en el Perú y te lo digo que también a nivel internacional y en todos los círculos académicos. ¿Cuál tú crees que es el mensaje que manda el pueblo peruano en las calles defendiendo su democracia, defendiendo lo que ellos entienden y lo que ellos consideran que es el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta o de lo que llamarían el derecho de la rebelión contra la tiranía en un momento tan delicado como tú bien lo has descrito, con una fuerza pública con todas las ganas de reprimir y de violar derechos humanos, con un gobierno que carece totalmente de legitimidad? ¿Qué mensaje tú le darías a ese pueblo que está en las calles? ¿Y qué mensaje le mandarías a la comunidad internacional, a la comunidad académica que te escucha aquí desde el Museo de la Libertad de Panamá? Sí, bueno, yo la verdad como peruano
y como peruano que está viviendo en el extranjero, en un momento en donde la verdad que estar en el extranjero duele, porque me encantaría estar en mi tierra con mis compatriotas marchando, pero la realidad es otra, cada uno hace lo que puede desde su tribuna, yo aquí estoy un poco ayudando desde el, le dicen, ¿no?, outreach y a levantar conciencia sobre lo que está ocurriendo en mi país, por eso es que estoy aquí. Em, Creo que el mensaje que yo le daría es que la verdad yo estoy sumamente orgulloso de lo que el Perú está logrando. Esas personas que están en las calles sudando y sangrando tienen el Perú consigo, ¿no? Eh, representan el sentir de la población y les deseo los ánimos altos para que continúen con esta protesta, para que continúen luchando por la democracia, porque es una causa que lo vale. Y porque también la Constitución lo ampara. El artículo 46 de la Constitución señala que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y el gobierno de Merino es un gobierno que ha usurpado la democracia a través de la manipulación del texto constitucional. Entonces, la democracia y la Constitución están de su lado. Em, y yo creo que si algo nos ha demostrado América Latina y el mundo en los últimos años es que cuando uno tiene una causa como esta, em, la voz del pueblo a través de la protesta se hace sentir y puede lograr cosas antes impensadas. Yo no sé cuántas personas podrían pensar que Chile reformaría su constitución hace un año y ahora es una realidad. Entonces, yo creo que incluso cuando las cosas están en contra, incluso cuando la represión está alta y cuando vemos que la comunidad internacional no está muy enterada, poco a poco, recién va menos de una semana, poco a poco podremos revertir esta situación tan desafortunada y retornar a nuestra democracia, que es un valor que apreciamos tanto en el Perú, porque sabemos cómo se vive cuando no la tenemos, ¿no? Y sobre la comunidad internacional, yo diría pues que es importante entender que lo que ha sucedido en el Perú no es un impeachment, que lo que ha sucedido no es normal y que la comunidad internacional digamos, notamos su confusión, notamos que sienten que hay algo ahí, pero no están tan dispuestos a entrar en el meollo del asunto. Y yo diría, entren, yo diría, expresen su preocupación por lo que está ocurriendo en Perú, tanto desde una perspectiva de derechos humanos como una perspectiva de democracia. Yo creo que es lo que está haciendo la sociedad civil, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, ¿no?, el Due Process of Law Foundation, la Comisión Interamericana misma y la OEA ya se han pronunciado. Y yo creo que el Perú necesita del apoyo de sus vecinos y de los pueblos hermanos de América que expresen su preocupación por lo que está pasando en el Perú. Eso es lo más importante. Lo más importante es mantener la presión desde afuera y desde adentro a este gobierno para que entienda que el país no es su chacra, ¿no? Que el país no es su terruño, que no pueden hacer lo que les da la gana. Em, y yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que el mensaje es se puede lograr, lo vamos a lograr, eh, pero cada uno tiene que hacer su misión desde la trinchera que le toca y por lo menos yo estoy en la mía, aquí, haciendo conocido lo que ha sucedido y espero que pronto tengamos noticias buenas que compartir desde Perú. Alonso, te agradezco por una hora de mucho crecimiento intelectual y también de reflexiones bastante profundas. De verdad que para las personas que nos interesan los temas relacionados a los derechos humanos y al derecho internacional mismo, una conversación de esta naturaleza es, ¿qué te digo? Es una delicia. La verdad que ha sido un placer compartir contigo en el nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de Panamá. Te doy de verdad que, número uno, nuestras felicitaciones, todo nuestro aprecio y toda nuestra admiración. Espero que este sea el primero de muchos conversatorios que vamos a tener contigo, porque verdaderamente lo que queremos es que el museo, además de llegar a las casas de todos los panameños, también llegue a la casa de todos los latinoamericanos, porque precisamente los males que aquejan a nuestra región, con uno de ellos que tú has identificado muy bien a lo largo de toda tu presentación, que es nuestra fragilidad institucional en materia de derechos humanos, de Estado de Derecho y hasta nuestra fragilidad democrática,
Es un mal común, pero es un mal que creo que juntos y a través de las experiencias compartidas le podemos hacer frente. De verdad te lo agradezco muchísimo. También le agradezco a nuestra concurrencia aquí dentro del panel y también en el Facebook Live. Les recuerdo que este video, la grabación de este conversatorio webinar va a ser publicado en nuestro canal de YouTube para que las personas que por motivos de hora no pudieron acompañarnos puedan escucharlo nuevamente. Alonso, mil gracias a todo el público que nos acompañó. Muchísimas gracias a la doctora Helen, muchísimas gracias por su pregunta. Veo que también está Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, con esto me despido, también agradeciendo nuevamente a Alonso Gurmendi. Que tengan una muy bonita tarde y un feliz fin de semana. Gracias.